Querido Eduardo Carrasco, querido amigo, querido maestro, estoy muy contento de poder tener esa, no sé si entrevista o conversación contigo. Eh, Claro, Tú ya lo sabes que yo tengo un especial afecto contigo. Eh, Primero que nada porque fuiste mi primer profesor de teoría musical ah, y una de las personas que más me apoyó en elegir el camino musical. ¿Sabes? Cuando, bueno, yo crecí con los Kira, crecí, bueno, en claro, la época del exilio en Francia, como tú lo sabes, a través de mi sí, me papá, acuerdo, que era muy amigo con ustedes. claro, Y ustedes venían a casa, yo iba a los ensayos, iba a todos los ¿cómo se llama? Todos los conciertos. Y yo empecé a aprender ustedes me claro, enseñaron a uno y otro, me enseñaron a tocar los instrumentos. Yo tocaba el charango, un poquito la quena, un poquito la guitarra, un poquito, bueno, todo lo que ustedes hacían lo quería aprender yo, ¿sabes? claro, Y en fin, y cuando yo empecé a demostrar un interés más serio por la música, tú me regalaste una quena, ¿eh? Y me la dedicaste y pusiste una frase que, si mal no recuerdo, era: para subir a este cielo hace falta tres cosas: esta flauta, trabajo y un gran amor por las alturas. Buena suerte. qué Ese buena, fue qué el buena. Ahí regalo. estaba escrito en la quiana, En la quena, sí, era una qué quena gruesa, sí, entonces de esa no ya, se podía escribir, se ¿sabes? podía, Bueno, yo al ya, final mi qué camino bueno. fue más por las cuerdas, empecé con el charango. Y eh, Hernán me Gómez, acuerdo cuando llegaste tocando el charango sí, sí, y Hernán muy Gómez bien, me enseñó las primeras nociones para el charango, y después cuando claro, tenían en los conciertos, en los camerinos, ¿no? Durante las pausas, yo entraba y me ponía a tocar con Hugo Lagos, y tocábamos todos los dúos, teníamos un dúo de charango y guitarra, y tocábamos todos los temas de Ernesto Capur. ya, qué bueno, Así que yo tengo fantástico, un especial cariño por tu persona y también por los Quilapayún, porque yo crecí con ya, ustedes, ya, y además porque yo considero al Quilapayún como el grupo más destacado de Chile, por muchas cosas, por su calidad vocal, por su calidad musical, y por la cosa universal que han tenido también. Han hecho de todo, han hecho desde cosas más folclóricas, claro, populares, hasta cosas muy elaboradas. Y de todo eso quiero sí, que hablemos. Y antes de empezar, hablemos, quería también comentar una pequeña anécdota divertida, ¿no? Porque yo antes de conocerlos a ustedes personalmente, cuando se instalaron en Francia, yo los conocí a través de los discos. Y yo en esos discos yo veía ya, unos hombres barbudos, muy serios, y me asustaban. Y cuando escuchaba los discos que ponía mi papá, escuchaba esas voces así: oh, murieron 3.600. Yo me asustaba y claro, yo pensaba que ustedes eran conquistadores españoles. Con esa barba yo lo encontraba y parecido a las imágenes que nos llegan de Hernán Cortés o de Pizarro o de Pedro de Valdivia. Entonces, Bolivia, claro, cuando recién llegaron a casa, me asusté, eh, que fue en una comida que organizó mi papá cuando vivíamos en Rungis, me parece, en Francia. Y cuando entraron, me ya, asusté y me escondí detrás de la puerta y empecé a mirar así. Ahí están los conquistadores españoles. Y me asusté. Y yo observaba, y de repente los vi que se reían, que no paraban de reírse, que no era tan serio como parecían en las imágenes. Y más bien eran más bien buenos para el hueveo, hablando en chileno. Entonces empecé a tener confianza y empecé a acercarme a ustedes. Y bueno, y ahí empezó la cosa más simpática, y me contaban chistes, y después salí a pasear con ustedes en algún momento por el barrio, y mis padres se quedaban en la casa, y ustedes querían salir a pasear.
Y yo recuerdo que, ¿puedo ir con tus amigos, papá? Sí, sí, ándate con ellos. Y me pasé con ellos y no paraban de reírse y contaban chistes. A algunos de ellos no los entendía porque yo era muy chico, tenía 5 o 6 años, algo así. Claro, Pero bueno, sí, po. esa era para contar así la anécdota de mi primer encuentro personal, digamos, físico con los Quilapayún, un grupo que me ha marcado muchísimo y que sigo escuchando con mucho cariño. Qué bueno, Marcelo. Bueno, aquí estamos, conversemos. Te estaba contando de, de los inicios nuestros, de cómo comenzamos con toda esta cosa de la política. La verdad es que lo que nos llevó a la política a nosotros fue la situación en la que estábamos, la circunstancia, ¿no? Como a la mayoría de los chilenos en esa época, porque uno podría decir que esa era una época eminentemente política, como la que estamos viviendo hoy día en Chile, por ejemplo, también volvió a ser eminentemente política, donde el centro de toda la atención del país, digamos, está puesto en lo que está ocurriendo en ese terreno. Y en esa época había muchos movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, nosotros éramos estudiantes en la universidad, y bueno, y participábamos en todos estos movimientos, eran movimientos reivindicativos, mucha solidaridad internacional, solidaridad con Vietnam, solidaridad con distintas luchas de América Latina, había guerrilla en Bolivia, en Colombia, había situaciones así como de, de confrontación con el imperio, ¿no? En una situación además de Guerra Fría, donde también eso atravesaba todas las situaciones particulares de la vida social en Chile. Había que estar de un lado o de otro, tú tenías que, como que te veías empujado a tomar partido. Nosotros al principio éramos ingenuamente de izquierda, no éramos de ningún partido político, aunque como éramos muy admiradores de Cuba y veíamos todo ese proceso cubano con mucha esperanza, porque era una revolución victoriosa, llena de ejemplos de heroísmo, eh, con muchas cosas así atractivas para la juventud, que Sí, no solamente impactó en Chile, sino que impactó en el mundo entero, también en Francia, en España, en todas partes. Digamos, esa revolución fue recibida con mucha esperanza y la gente estaba muy atenta a lo que ocurría ahí y muy dispuesta a defender los logros de esa revolución, en fin. Eh, Nosotros entonces en ese medio simpatizábamos con toda esta idea de izquierda revolucionaria y por eso eh, las barbas, por ejemplo, las barbas en esa época tenían un sentido revolucionario, eran como las barbas del Che Guevara, de Fidel, de los revolucionarios, los ¿no? barcos Los tipos decían que se iban blanca. a la sierra. Había toda una onda romántica con irse a la sierra y, y muchas cosas así como de, de sacrificio, ¿no? Como una moral de sacrificio por los demás, por la justicia, luchar por los grandes valores, la libertad, la democracia, etcétera. Entonces, era todo muy idealista, pero te diría que era vago porque no se concretaba en una situación partidista, así, o en una eh, cosmovisión política que nos llevara a alguna cosa más seria.
nos contentábamos con cantar, elegir repertorios así que más o menos respondían a ese espíritu. Y bueno, cantábamos en las universidades, en los sindicatos, éramos parte de ese movimiento social que bullía por todos lados. Era una cosa muy, muy interesante. Y, y bueno, todo eso condujo a una situación distinta el año 68, donde nosotros hicimos una gira y estuvimos en los países socialistas, estuvimos en la Unión Soviética, estuvimos en Alemania, en la RDA, estuvimos en Hungría, en Checoslovaquia, en varios países, cantando con un grupo que formó un hombre de radio chileno que se llama, eh, ¿cómo se llama? Bueno, después me voy a acordar. Y, y él formó este grupo de artistas que hacíamos un espectáculo que se llama Chile Ríe y Canta. Sí, ¿Ya? René, René Largo Farías. sí, sí, René Largo Farías. claro. Y bueno, ahí está Patricio Mans, el Cuncumena, habían varios. Eh, Pavés también estuvo, Héctor Pavés y un grupo de Chilote, del cual formábamos parte Julio Carrasco, mi hermano, y en fin, y alguno más. Y, y hacíamos como un espectáculo y fuimos a los países socialistas y de vuelta a los países socialistas nos encontramos con que el movimiento de reforma universitaria en Chile eh, había entrado en un momento ya más definido, ¿no? Más serio, diríamos, no de pura agitación, sino que de construcción. Y entonces ya esa idea más vaga eh, tenían que concretarse, tenían que ir por un lado más positivo y ya no bastaba ser simpatizante del MIR, como nosotros éramos en esa época, porque el MIR aparecía muy cercano a los cubanos. Entonces, las primeras, los primeros devaneos políticos nosotros fueron con el MIR, más que con ningún otro grupo. Pero cuando volvimos de esa gira, que duró como 2 meses o un poco más, y después de haber conocido los países socialistas que no nos entusiasmaron mucho, pero por lo menos vimos, digamos, una fuerza, una situación, digamos, que no era el infierno de que hablaban, ¿no es cierto?, los diarios que estaban en contra de eso, que eran casi todos en Chile, sino que vivimos el socialismo real en su verdadera dimensión. No, como te digo, teníamos ciertas distancias, pero tampoco nos disgustó tanto. Y de vuelta, como estaba este movimiento reformista, eh, teníamos amigos que eran dirigentes de ese movimiento y entonces empezamos a participar más seriamente, sobre todo en el movimiento de reforma universitaria, y nos acercamos al Partido Comunista. Y ahí empezó poco a poco un acercamiento, un trabajo conjunto,
los comunistas eran mucho más serios, era mucho más organizada la cosa que los milistas. Y empezamos, entonces era también más positiva la cosa, porque los comunistas tenían una política de reforma de la universidad. En cambio, los grupos más ultraizquierdistas decían reforma, no revolución. Entonces, con eso, ¿entienden? Postergaban cualquier transformación hacia el fin final. Ya, ya. Y nos quedábamos sin reforma en el fondo, porque no se podía discutir de los, ¿cómo se llama?, de los planes de estudio, de las formas de organización de la universidad, que si esas cosas no tenían importancia. Lo que importaba era irse a la sierra a pelear contra el ejército. Lo demás eran tonterías. Te lo digo así en forma un poco, digamos, poco seria, pero en realidad en el fondo era una cosa así. En cambio los comunistas sí tenían planes para reformar los planes de estudio, para, en fin, hacer una verdadera reforma. Sí, Y Eduardo, entonces y cada aparte de vez... eso, perdona, disculpa que te interrumpa. Aparte de eso, hay una cosa de la cual se suele hablar poco hoy en día, que era el papel, el apoyo que tenía el Partido Comunista chileno, también en otros países, después lo vimos también en Francia, pero estamos hablando del Partido Comunista de Chile, un gran apoyo hacia la cultura. Y, Sí, y fue sí, porque había, trajo a los más grandes artistas e intelectuales del país. Ahí teníamos claro, Buda, teníamos, en fin, los más grandes artistas e intelectuales claro, del país eran comunistas. sí, Bueno, y es después eran cierto, ustedes. Eh, me, me, claro, ¿Me puedes eso hablar es cierto, había, de todo esto? había eso, exactamente lo que tú dices. Y eso nos permitía a nosotros encontrar en el Partido Socialista una acogida, un interés, un eventual trabajo conjunto. Y bueno, hacía todo mucho más interesante y serio que lo que habíamos hecho hasta ese momento. Una pregunta, Además, hay cosas de orden amistoso, digamos. Por ejemplo, fue muy importante en esa época que yo fuera muy amigo de Carlos Cerda, que era un dirigente estudiantil, que era mi compañero de banco y que era uno de los más destacados dirigentes comunistas y con el cual conversábamos todo el día, digamos, desde que nos encontrábamos en el pedagógico, donde estudiábamos filosofía, hasta en la noche seguíamos conversando, discutiendo, y en fin, no solo discutíamos de política, pero también nos interesaba el teatro, nos interesaba la poesía, la literatura y la filosofía. Entonces estudiábamos juntos para las pruebas. Y él era, como te digo, un gran dirigente comunista juvenil, digamos. Entonces, él era un tipo muy bien formado, había leído a Lenin, había leído a Marx, entonces era muy interesante y eso también influyó en los posicionamientos nuestros, ¿no? Sobre todo cuando volvimos, como te digo, de la gira. Ahí fue cuando Carlos nos propuso que hiciéramos un disco. Y bueno, nosotros empezamos a armar canciones y bueno, finalmente hicimos ese disco que fue el disco por Vietnam, sí, que era un disco para llevarlo a una reunión que se hacía cada cierto tiempo eh, de los jóvenes progresistas en el mundo. No me acuerdo cómo se llamaba eso, pero
era una reunión que iba a tener lugar en Bulgaria Ya, y, y- y la idea entonces era llevar ese disco como un saludo a eso. Y planificamos el disco, lo grabamos en 3 días o 4 días, muy rápidamente. Y fue muy importante porque de ahí salió después el sello DICAP, o sea, sí, sí. sin proponernos formar ese sello, porque lo que queríamos era simplemente hacer un disco, pero como, como empezamos a aprender a, a, a producir el disco, o sea, a producirlo físicamente, ¿no? O sea, no solamente artísticamente, porque eso ya lo estábamos haciendo, habíamos grabado varios discos, pero ahí aprendimos cómo se hace un disco, cómo se inscriben las canciones, los impuestos que hay que pagar, mandar a hacer el acetato, el diseño de la carátula, etc. Mm. Entonces, eso nos permitió eh, eh, poder pensar en hacer otros discos, no solo con el Quilapayún, sino que, ¿por qué no hacemos varios discos? Y bueno, de ahí nació la idea de el sello de ICAP, Ah, o sea, ¿no? ustedes estuvieron a Y, cargo de DICAP. claro, nosotros creamos ese sello, Ah, no lo sabía. Ustedes. inventamos eso. No lo sabía, no lo sabía. Claro, con Carlos Cerda. Ya, Carlos Cerda fue muy importante en esa época. ya, ya. Después él fue diputado, o sea, fue una persona con una carrera política Mm. importante y una carrera de escritor también. Ya, Hizo varios libros bastante importantes en Chile, sí. como Morir en Berlín, por ejemplo, que fue uno de los más celebrados. Mm. Y, y bueno, y a partir de esa relación con él, surgió, después se fueron sumando otros compañeros, surgió la idea de hacer un sello y se empezó a planificar otros discos por la CUT, el Inti Illimani, etcétera. Varios discos más que fueron saliendo, que se fueron sumando. Eh, y ahí entonces ya vino nuestro acercamiento más formal al Partido Comunista y empezamos a militar en la Juventud Comunista eh, a partir de ese momento. Y nos acercamos, hicimos mucho de la actividad que nosotros hacíamos tenía que ver con el partido, digamos, cosas que organizaba el partido, nos pedían que cantáramos, o nosotros iniciativas. O sea, hubo mucha colaboración mutua, lo cual fue muy benéfico para ambas partes, digamos. El Quilapayún encontró como una salida que no tenía para hacer, realizar una labor más política con la música, cosa que antes estaba regulado por las empresas eh, que por supuesto no se querían meter en el lío Claro. y por lo tanto no les interesaba difundir esas canciones tan peligrosas. Sí, sí. Eh, Pregunta, perdona que te interrumpa, porque hay un tema muy interesante del cual me parece que las generaciones actuales no lo saben. Es que el Partido Comunista de Chile apoyaba a los artistas. De cierta manera era una especie de mecenazgo prácticamente, o sea, les llevaban su carrera. Y creo, yo escuché, tú me dirás si es cierto o no, que en la misma sede del Partido Comunista de Chile se organizaban actividades culturales, exposiciones de pintura. Yo sé que tengo entendido de que Gustavo Becerra estrenaba sus obras ahí y se hicieron muchas cosas. claro, Y sí, entonces es una cosa había, de sí, verdad, ¿no? había
sí, había una conciencia de la importancia de la cultura en la lucha revolucionaria. Y por lo tanto, el partido se abría mucho a todas estas expresiones. Había comunistas eminentes en todos los ámbitos del arte, muchos pintores, estaba José Balmes, La Gracia Barrio, y un montón de gente más. Músicos, estaba de Serra, estaba Fernando García, había mucha gente en el conservatorio. No todos los músicos eran, pero muchos y importantes, y con influencia. Y estaba Neruda en la poesía, y habían escritores también, novelistas. Molodia, está ahí Sí, estaba, claro, estaba en el ballet también. ¿Cómo se llama? Bunster, Patricio Bunster, sí. que también es viejo, comunista, de siempre. ¿Se puede Entonces, ser único yo- en el propio de Chile? Porque yo creo que en los demás países no se daba eso. En Francia sí, yo sé que el Partido Comunista Francés tuvo también apoyo con los artistas y tuvo su sello sí, discográfico, Le Chant du Monde, pero en los demás países latinoamericanos no hubo ese tal apoyo hacia la cultura, ¿no? Yo creo que era único. no, no, yo creo que es una especificidad. Sí, en Francia yo creo que hubo una situación similar. Eh, También hubo, digamos, un diálogo con los intelectuales Sí. que duró mucho tiempo, Fue una claro cosa bastante que única. fue complicado, ¿no? Por las invasiones soviéticas, en Checoslovaquia, pero antes ya había sido muy complicado por el pacto germano-soviético. O sea, la, la, la relación del Partido Comunista francés con los intelectuales fue más, digamos, fue más problemática, Ya. con más crisis, con más problemas, cuestionamientos, Entonces, se ¿no? puede decir que el caso del Partido Comunista Chileno es único en el mundo. Se puede decir, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no diría único en el mundo, diría que fue muy particular, muy especial, ¿no? No sé si único, pero sí muy especial, porque en Italia también ocurrió algo parecido. También en Italia hubo pintores, músicos, gente de la canción, en fin. El Partido Comunista Italiano tuvo mucha influencia en la cultura también. Mm, Eh, el comunista chileno pero se comportó prácticamente como una empresa artística en algunos casos, ¿no? Se ocupaba de la discografía, de la en gira. el caso de DICAP, sí, DICAP sí se transformó rápidamente en una empresa bastante exitosa, donde, por supuesto, los artistas o sea, apoyaban muchísimo. Por ejemplo, nosotros no cobrábamos royalty, Mm, no, por el disco por Vietnam, por todos esos discos que hicimos en el sello ICAP, nosotros no cobrábamos, no teníamos royalty, mm, lo entregábamos todo a la causa, ya, porque todos teníamos la situación resuelta, ¿te fijas? ya, Entonces no necesitábamos ese dinero para vivir. mm, Y ese dinero pasó directamente al- a, la- a las arcas del Partido Comunista, ¿no? De la juventud, ya. Hay otra que cosa, pasó Marco, a imponer sí, de muchos medios que de otra manera no habrían existido. sí. Entonces fue Hay otra importante el sí, apoyo que dimos nosotros y otros artistas mm, al Partido Comunista. Fue muy importante, sí, cuantioso, diría, sí, lo sé. porque después siguió durante parte del exilio
y durante varios años no se cobraron royalties. Mm, Imagínate, con toda la cantidad de discos que se vendían en Francia, por ejemplo. sí, sí, muchísimo. Eso era mucha plata, Sí, de la cual nosotros no recibíamos nada. ya, Hacíamos los discos y estábamos felices porque los discos salieran, y eso era todo. ya, Después empezamos, después de varios años, empezamos a cobrar royalties. Incluso muchas veces nosotros no, hacíamos gira y todo el dinero de la gira iba directamente al partido. No, no tocábamos nosotros eso. Teníamos un sueldo que nos habíamos asignado nosotros mismos. Y bueno, nos repartíamos ese sueldo y todo lo que sobraba de eso iba para el partido, que era mucho. O sea, digamos, hubo en cierto modo una, una cosa mutua entre el partido y los artistas, ¿no? sí. También los Inti-Illimani colaboraron de esa manera, incluso hasta los Parra, ¿no? Mm. Incluso hasta los Parra. Hay una cosa que creo que también es único en Chile, es el hecho de que cada meeting político estaba siempre acompañado de alguna actuación, de alguna manifestación artística. Y creo que eso Claro, empezó ya en la época de los sindicatos. Y yo creo que tengo entendido, tú ya me dirás si es cierto o no, que el mismo Luis Emilio Recabarren promovía a las artes como manera claro. de emancipar al proletariado, de prepararlo. Sí, Había algo así, entonces es una tradición chilena eso. O sea, yo en recuerdo el disco que los actos Basta, eran como, en la presentación, ¿sí? en la presentación del disco Basta, si tú te fijas, ¿Sí? hay una referencia a eso. ¿Ya? El disco Basta. Sí, sí, ¿Lo conoce el disco Basta? claro, claro, yo lo tengo, Claro. pero Y en la presentación, si te fijas, sí, eh, hay una mención, incluso hay una foto de esa época, de la época de Recabarren. ya. ¿No la has visto? Bueno, no lo tengo ahora, el disco se perdió con todos los viajes, Claro. pero si me puedes recordar lo que ponía, Déjame buscar el disco, a ya. ver si lo encuentro. No lo encontraste, ¿no? Yo No, voy a averiguar eso, ¿eh? Pero- averígualo. sí, sí, pero En el disco, en la versión francesa, que es el disco abierto, sí, está. ya. Pero ¿qué me puedes comentar al respecto? Porque yo creo que es también una cosa que se ha dado solamente en Chile. Eso, los actos políticos siempre acompañados de alguna actuación, ya sea de lectura de poesía, algo de Claro, teatro, de danza y por supuesto de canción y de música. claro, sí, así fue, siempre. Eh, eh, y bueno, y hubo mucha actividad que era artístico-política, tanto en el teatro, un teatro que era francamente político, hubo los conciertos, las peñas, por ejemplo, también eran con mucha
mucha presencia de cosas políticas, de discursos, de poemas, de canciones. eh, o sea, había como una especie de síntesis entre lo político y lo artístico. Mm, Y eso hace que eh, gran parte del repertorio nuestro de esa época tenga esa condición, responda a esas circunstancias. mm. Canciones como La Carta, La Muralla, Que ir al Santo Padre, Porque los pobres no tienen, La hierba de los caminos, en fin, todo eso. Sí, sí, sí. Mira, estás hablando de canciones muy distintas y de eso que quisiera hablar, del tema del universalismo, porque ustedes fueron un grupo universalista y que cantaron canciones de todos los países. Pero antes de hablar de Sí, eso, quería partir por el principio. Leyendo de nuevo tu libro, La Revolución y las Estrellas, cuando tú comentas los inicios y las motivaciones políticas, pero también podríamos decir, no sé si espirituales o estéticas, una de ellas era la lucha en contra del imperialismo cultural. En esa época claro, estaba empezando la invasión cultural angloamericana, que ahora ya se ha generalizado y nadie la cuestiona, y a todo el mundo le parece normal. claro. Pero en esa época, no, o sea, estaba empezando y ustedes fueron, bueno, la izquierda chilena era antiimperialista, eso era uno de los caballos de batalla de la izquierda chilena, y ustedes Sí, surgieron como un movimiento identitario, como de claro. preservación de las raíces eh, folclóricas, Sí. chilenas y latinoamericanas. ¿Se podría considerar a la nueva canción chilena como un movimiento patriótico? Y qué es el patriotismo para Quilapayún? Mira, nosotros, curiosamente, uno de los aspectos que trajo la Revolución Cubana fue este sentido bolivariano, digamos, esta conciencia latinoamericanista, ¿no es cierto?, que no existía antes, digamos, ¿no? O sea, eh, antes lo que habían eran desarrollos culturales muy diversos, digamos, en los cuales eh, se manifestaba un criollismo, ¿no? Una cosa nacionalista, pero particular, ¿ya? Chauvinista. Y, y con la Revolución Cubana se despertó este otro espíritu, ¿no? Y se despertó no solo en el campo de la música, sino que también en todos los demás campos. Yo creo que es una cosa que también viene de, no sé, de la Revolución Mexicana, tal vez también tuvo, aunque la Revolución Mexicana fue mucho más nacionalista, también fue recibida, digamos, como algo propio por los demás países latinoamericanos, especialmente por los pueblos, que por ejemplo en Chile fueron muy difundidas las rancheras mexicanas, donde se contaban la- las hazañas de Pancho Villa y todas esas cosas. Carabina 30-30, Sí, claro. ustedes. Carolina Argenta Renta, claro. Si nosotros cantamos eso fue porque también eso llegó a Chile, ¿no? Entonces, eh, toda esta época fue, la época de la que te estaba hablando fue una época latinoamericanista en el campo de las artes. Ya. Eh, o sea,
empezó una conciencia de que lo que hacían los artistas en América Latina era común, ¿entiendes? Cosa que no se había visto antes. Era común. Eh, eh, por ejemplo, Cien años de soledad se leyó como una novela propia de América Latina, ¿entiendes? No se leyó como una novela colombiana, Mm. podría haber sido de cualquier parte, Sí, sí. ¿entiendes? Bueno, y estaba O el sea, canto se general de leyó Perú. de ese modo. Y artistas como Cortázar, los grandes artistas, incluso Neruda, el canto general, ¿entiende? Él se planteó el canto general, no el canto de Chile es una parte del canto general, Sí, sí. pero lo que él se plantea es el canto general, ¿no? ¿Entiende? Su proyecto no es nacional, sino que su proyecto es latinoamericano. Claro, claro. Y de ahí surgió este carácter también de la música nuestra, en la cual comenzamos a apropiarnos de música que no eran chilenas desde el punto de vista de la tradición folclórica nuestra, sino que eran eh, latinoamericanas. Empezamos a adoptar instrumentos, el cuatro venezolano, el tiple colombiano, Mm. las percusiones, las tumbas caribeñas, ¿Cómo llegaron esos en fin, instrumentos a Chile? ¿Cómo el llegaron tiple todos esos cubano. instrumentos a Chile, que eran desconocidos esos instrumentos? ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes fueron los primeros en adoptarlos? Bueno, mira, es una cosa que es difícil eh, encontrar quién fue el primero. O sea, yo diría que fue una cosa que se hizo como que se generalizó rápidamente. O sea, no se puede decir, por ejemplo, el 4 eh, quién, quién lo trajo, no se sabe. De repente la Violeta Parra llegó tocando el 4, pero el 4 también lo habían utilizado otra gente antes. O sea, era una cosa que está en el aire, en el ambiente, todo esto, ¿me entiendes? Y es muy curioso porque eso tiene, por ejemplo, eh, mira, yo diría que un espíritu latinoamericano, fíjate que, y tiene que ver con Francia también, porque en Francia habían exiliados latinoamericanos de muchos lados que armaron grupos, como los incas, por ejemplo. Los incas eran un grupo donde habían eh, colombianos, de todo tipo de gente, de todas partes, Los calchaquis, fuera de los calchaquis. argentinos. Los calchaquis eran más, claro, más argentinos, pero también podían ser bolivianos o peruanos. Por eso empezó esta idea de la música andina. Mm. La música andina, te fijas, la, ya la denominación indica que no se quiere, ya no se acepta la división entre Perú, Chile, Argentina, Bolivia, que son Ecuador, que son todos esos países, y Colombia incluso, Sí, que son todos países que tienen ese tipo de música dentro de sus fronteras. sí, Pero lo que importa no es la frontera, sino que lo que importa es lo común, sí, sí, ¿entiendes? Y aparece el interés en la música andina justamente porque es una música común, es un lenguaje común.
que tienen todos estos pueblos, que puede ser, o sea, imagínate, hay cosas que son argentinas, hay cosas que son peruanas, y nosotros empezamos a incorporar todas estas cosas a nuestro repertorio, independientemente de dónde vinieran, ¿entiendes? A interesarnos por lo latinoamericano. Y una cosa interesante es, por ejemplo, la canción La Muralla, Sí, que es un texto cubano con un ritmo venezolano, escrito por chilenos, ¿entiendes? En un ritmo que es venezolano. O sí, sea, sí, sí. se hace algo que corresponde. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, La Lunita del Ejo, es Sí, una canción argentina, sí, sí. Yo me y acuerdo una de las cuando cosas tú la estabas más... componiendo. Yo estuve en tu casa cuando tú la estabas componiendo con el piano. Y era justamente Sí, durante una de las clases que tú me dabas. Yo llegué a tu casa para recibir mi clase y sí, tú estabas trabajando esa hora y me mira, Marcelo, estoy haciendo una canción, a ver qué te parece. Y acompañándote con el piano y cantando por encima. Y después yo estuve en la, en la grabación de esa misma canción, de ese disco. claro, Yo estuve ahí. sí, 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 claro. Además, Lunita hasta del Ejo. participo en uno de los discursos surrealistas que se hicieron. Vamos a hablar de ese disco después. La pregunta que te quería hacer con respecto a todos esos instrumentos andinos, hay una cosa que me parece increíble, que con la excepción tuya, que tú sí recibiste formación musical, académica, todos los demás eran Sí. autodidactas. ¿Cómo que, cómo No, 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 no todo. no todo, ¿no? Bueno, No, el Pato Castillo no. también había recibido, pero los demás, No, él sí, no, el Pato Castillo sí era autodidacta. ¿sí? ¿Y El cómo Willy era aprendieron a tocar esos autodidacta, instrumentos? Carlos Quesada era autodidacta, pero los que vinieron después venían del conservatorio. Ya, El Hugo Lago había estudiado pedagogía en música y el ah, Guillermo García también, ya. pedagogía en música. En los primeros Y tiempos era yo autodidacta. estudié, claro, y yo estudié música, composición en el conservatorio, En la, en la- 3 años. en la Chile, ¿no? En la Facultad de Pero Arte. ya siendo Quilapayún, digamos, ya existiendo el grupo, Ya. no antes del grupo, sino que no, así sobre la marcha. Pero ¿cómo aprendieron a Y tocar esos instrumentos que eran desconocidos? Nadie conocía esos instrumentos, el charango, la quena. ¿Cómo aprendieron sí, a tocar? claro, claro, sí, sabes que fue muy divertido porque llegamos, queríamos hacer un grupo y eh, el que más eh, era el más entusiasta era Julio Neuhauser, que tenía en su casa un montón de instrumentos, tenía una pieza, así que está organizada como una peña, ¿ah? Con velitas y todo, lo mismo que una peña, Ya, y está llena de instrumentos que él no sabía tocar, ni nunca aprendió, digamos, por eso tocaba el combo. ya. Pero tenía los instrumentos, porque le gustaba juntar esos instrumentos. Y entonces nos juntamos ahí en esa pieza de su departamento, donde vivía con su mujer, eh, y ahí nos repartimos los instrumentos. Toma, bueno, tú vas a tocar la quena, ya aprende, tú vas a tocar el charango. Bueno, igual que tú agarraste un charango y le empezaste a hasta que aprendiste. O sea, aquí ocurrió lo mismo, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Increíble. Eh, claro, fuimos aprendiendo, nos costó, de hecho, aprendimos muchas cosas mal. Por ejemplo, yo aprendí la quena de acuerdo con una
con un método antiguo que era un método, digamos, de la quena indígena, como la tocan. Y, por ejemplo, mira, si tú te das cuenta, este dedo y estos dos dedos, Sí, y después vienen estos tres. sí, Y este hoyito de aquí, el sí, último, sí, queda libre. ¿Te fijas? sí, 1, 2, 3, y ese más, a ver, no te lo alcanzo a mostrar, sí, ese sí, queda libre, ¿te sí, fijas? sí, Ya, y todo lo que yo toqué, incluso hasta la cantata Santa María, lo aprendí a tocar así, con esta formación, ya, que es incorrecta, porque la correcta es esta, ¿te sí, fijas? claro, La correcta es que tú tengas todas esas posibilidades, claro, ¿entiendes? claro, Ya. Y yo aprendí a tocar así, porque así tocan los indígenas en el altiplano, ¿entiendes tú? sí, Y como yo no sabía, aprendí a tocar la quena así. ya. Y el último hoyo, Ahora la sé tocar de las dos maneras, el último pero, hoyo que pero siempre, ¿no? En la manera tradicional. O se tapa con el meñique. o sea, lo que tú lo que te falta a ti es el sol abajo, Sí, esta nota. Este sí, sol, tú no lo puedes tocar, tienes que tocarlo ahí. Pero no, sí, ¿te sí, fijas? Pierde un sonido, ya, ya, pierde el sol. Entonces, bueno, es un absurdo, ¿no? Pero eso viene de que aprendimos mal, ya, ¿no? Después corregimos sobre la marcha, aprendimos las otras formas también. Yo ahora toco de las dos maneras. ya, Algunas cosas las toco con la formación antigua y otras cosas las toco ya. con la nueva, con la más moderna. Es increíble las cosas que llegaron a tocar después con esos instrumentos, o sea, Claro, a obras que sí, sí, después sí, compusieron, obras instrumentales, porque se habla de las canciones, se habla de nueva canción chilena, pero también yo pienso que claro, también habría que llamarlo nueva música chilena, porque se hicieron muchas composiciones instrumentales de gran belleza, claro, algunas muy virtuosas. Mire, ya que estamos hablando de ese disco, La Locomotora, por ejemplo, una cosa que es claro, completamente una cosa increíble, empieza claro, lento, lento, y después va, es puro virtuosismo con las zampoñas. Y claro, ese exacto. vals de Colón, que es dedicado a la ciudad que a ustedes, que imita los Sí, ríos, Padre Colón, con las es zampoñas, bonito. y un montón de temas más, también ventolera con charango y un montón de cosas más. O sea, se Sí, hicieron verdaderamente. claro, la ventolera, bueno, y lo más curioso de todo esto es que si tú te fijas, por ejemplo, si tú pones en Google o en YouTube pones el canto de la cuculí, Sí, me acuerdo. y ahí, bueno, te van a aparecer, no sé, 20 grupos del altiplano indígena que tocan el canto de la cuculí. O sea que, y en un disco me acuerdo que encontré por casualidad, eh, en una vez que nos tocó pasar por Perú, por Lima, y nos bajamos en el aeropuerto de Lima para tomar otro avión, íbamos a otro lado, íbamos a Costa Rica, y había que esperar el avión en Lima. Y en el aeropuerto de Lima, hurgando entre los discos que había en esas tiendas de los aeropuertos, me encontré con un disco boliviano
de una orquesta boliviana, una orquesta sinfónica, y donde decía canciones folclóricas bolivianas, ¿ya? Y ahí había un montón de canciones, y entre ellas estaba el canto de la Cuculí, considerada como canción folclórica, claro, y esa la hice yo en mi casa, digamos, tocando la quena. Y Mi está papá considerada como una canción folclórica, ni siquiera estaba puesto el autor, nada, sino que como si fuera una cosa, digamos, eh, que venía desde no sé qué, desde lo más oscuro de los tiempos. sí, sí, sí. Ahora Y tocaba, no, pues, no sé si lo saben, entonces eso, mi papá eso tocaba el canto es del muy... en su casa, lo tocaba. ¿Ah? Mi papá tocaba el canto de Cucurí, tuvo una época de quenista y yo lo acompañaba yo era cabro chico, yo no sé, tenía yo 4 años y mi papá Claro, toca ese ritmo. Y yo lo acompañaba y él tocaba y ya estábamos, no hemos grabado con esas viejas cintas sí que eran enormes. Y claro, antes de conocerlas a ustedes, antes de que ustedes llegaran a claro, Francia, y él tocaba eso. ya. Oye, Eduardo, Bueno, pero entonces, lo curioso sí, es que fíjate, una canción que se hace así, eh, después es tomada, hoy día es tomada por los grupos folclóricos, por gente del altiplano, ya, verdaderamente indígenas, que no, con los cuales, y lo hacen muy bien, tocan muy bien, y tocan las tres partes, igual que el original, digamos, en su versión. sí, Y eso es, yo lo encuentro extraordinario, porque es una cosa, eh, es un logro en cierto modo, que una cosa que tú haces en un estilo se transforma efectivamente en algo folclórico, mm, ¿no? Y por supuesto que ninguna de esas versiones menciona autor ni nada, ¿entiendes? qué increíble. Porque son cosas como si las hubieran tomado del, de algún pueblo perdido, así como la Violeta Parra buscaba esas canciones antiguas. Sí, 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 Así, así como descubierto de esa manera, ¿no? sí, sí, sí. Es muy raro eso, muy raro. Y Eduardo, hay muchas, muchos, no es uno ni dos, son sí, 20 grupos, claro, 20, y hay ¿cómo se llama? Boliviano y hay peruano también, y argentino también, ya, ya, de todas partes. claro. Y Eduardo, eso te señala esa cosa eh, latinoamericanista que fue el ímpetu nuestro de cantar lo que pasaba en otros órdenes del arte, en la literatura. Éramos latinoamericanos, mm, no éramos tan chilenos, porque lo que tú me preguntabas es que sobre la patria era, para nosotros en esa época era más bien América Latina, más que Chile, sí, ¿no? sí, sí. Por eso, Grande, bueno, se hablaba de la patria grande. claro, la patria grande, esa era la patria verdadera, Sí, sí, la que nosotros sentíamos como nuestra. claro. Y Sí, después, bueno, con el pasar del tiempo, sí, nuestra música se ha ido chilenizando, por decirlo así. Nos hemos reencontrado por distintos lados con Chile. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un disco que ha ido apareciendo en la página del Quilapayún sí. con tonadas, Mira, con puras tonadas, qué bonito, tonadas de amor. qué bonito. Sí, está muy bonito. Escúchalo. Sí, 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 lo Está voy en la página quilapayún.com y hay varias canciones sí, nuevas que hay ahí, ¿ya? te quería, Pero ah, dejamos de lado la evolución política que yo te estaba cantando. ya, ya. La política.
durante el exilio quizás surgió más con la nostalgia, ¿no? El sentimiento patriótico, y aparecieron discos claro, como estos, ¿viste? Con claro. los símbolos nacionales, eh, Sí, y bueno, sí, 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 y este famoso puño de Balmes, ¿no? claro, Una pregunta, claro. ¿este cuadro de Balmes fue hecho especialmente para Quilapayún o fue primero un afiche que hizo él y que después se hizo para el disco? ¿Cuál es la historia? Porque ese es muy emblemático, esa imagen es muy emblemática. Yo creo que fue especialmente hecho para Quirabayún, ¿Sí? Sí, sí. pero después utilizado. Ya, ya. Yo- Entonces ahí surgieron para mí las canciones más, en la época del exilio, se hicieron las canciones patrióticas chilenas más bellas, en mi opinión, mucho más que el Chile lindo y mi Ah, banderita no, fiera. claro, Ejemplo de Patricio Mans, Cuando me acuerdo de mi país, de Isabel Parra, claro, Ni toda la tierra entera. Y ustedes tienen Mi patria y Patria de multitudes. Son verdaderos claro, cantos de amor a la patria, se llama una cosa, pero realmente emocionante, conmovedora. claro. Sí, son bonitas. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta Sin mucho embargo, mi patria. como tú bien dices, no es un patriotismo excluyente, es un amor a la, por así decirlo, a la patria chica, que también es compatible con el amor hacia la patria grande, ¿cierto? Claro, exacto. Exacto, sí, sí, es así. Pero déjame contarte lo que pasó en la política, porque ¿Ya? es importante eso. Sí, sí, sí. Porque, bueno, después, ya siendo comunista, vino el triunfo popular, el triunfo de Allende. ¿Ya? Nosotros nos acercamos mucho a Allende y fuimos, yo creo, los artistas más cercanos a la figura de Allende durante toda la campaña en el año 69 Ujú. y 70, ¿Ya? ¿no? La campaña Allende. Fuimos a muchas partes, nos tomamos fotos con Allende, qué sé yo, andamos por muchos lados, anduvimos con él. Y, y yo creo que ahí, yo creo que por la propia política del Partido Comunista, que era una política muy consecuente con el programa de la Unidad Popular, ¿no? O sea, con Allende, el partido que defendió con más tesón la figura de Allende fue el Partido Comunista, no tanto el Partido Socialista del que él era parte. Claro, es curioso. Y el que defendió el programa en forma más consecuente también fue el Partido Comunista. Entonces nosotros nos sentimos muy allendistas, o sea, como que nuestro comunismo eh, fue muy allendista siempre durante todos los 3 años de la Unidad Popular y muy decididamente defensores del gobierno popular. Y de ahí surgieron muchísimas canciones que hablan de eso, o sea, digamos, la mayor parte de las canciones contingentes surgieron de esa época, que hablan, qué sé yo, del triunfo popular, de la merluza que hay que comer, de denuncia a la tribuna, cosas que muchas de esas cosas las hicimos con el Manguaré, el Sí, grupo cubano que vino a trabajar a Chile, háblame con de ese el grupo, cual... por favor. Ah, ¿Ah? háblame de ese grupo, por favor, que surgió con ustedes, ¿no? Tengo entendido de que fue una idea de Fidel Castro. Sí, Puede hablar con ustedes, ¿no? sí. Cuéntame eso. Y lo que pasa es que cuando estuvimos en Cuba el año 70, tuvimos 2 o 3 veces en reuniones con Fidel Castro. Estuvimos con él. Y en una de ellas le cantamos varias canciones. Y, y ¿cómo se llama? Y él se interesó mucho, no sé si era muy sensible a la música o vio
el interés político que podía haber en eso. Pero él era consciente de una cosa que tenía toda la razón, y es que el pueblo cubano tiene una música maravillosa, pero eso lo hace muy endogámico. Si tú vas a Cuba, por todos lados están tocando son, por todos lados, en los hoteles, prendes la radio, o sea, lo único que se escucha es salsa, música cubana, pero salsa, sobre todo salsa. ¿Ah? Y escucha y salsa y salsa. Y la verdad es que para ellos la música de los países latinoamericanos, de los demás países, no les interesa mucho. Está como fuera de, por ejemplo, no escuchan música chilena para nada, muy poquito. Entonces él estaba preocupado por eso y quería que hubiera más presencia de la música del sur en Cuba. Ya. Y nos preguntó qué se podía hacer al respecto. Entonces nosotros le dijimos, mire, mándenos un grupo de jóvenes cubanos a trabajar con nosotros, y nosotros le mandamos de vuelta un grupo, ¿cómo se llama? Le enseñamos todo lo que nosotros hacemos, y usted lo mueve, pues, lo difunde en Cuba. Y le pareció buena la idea, y bueno, nos despedimos, y como al cabo de 3 o 4 meses nos llaman de la Embajada de Cuba para decirnos que la Bayuno, ¿cómo están? Mira, el jueves llega, llega el grupo de jóvenes que usted le prometieron que le iban a enseñar su música a Fidel. Y bueno, lo fuimos a buscar, efectivamente eran 6 jóvenes, muy buenos músicos, tocaban distintos instrumentos, tenían una formación de música cubana, por supuesto, con trabajo, flauta, etc. Estaba Pancho Amat, Y ¿no? habían sido seleccionados. Estaba Pancho. No, habían sido seleccionados. Había uno que tocaba el tres, que hoy día se ha transformado en uno de los tresistas cubanos más famosos en el mundo. Pancho Es Amat. uno de los principales. Pancho Amat, sí, que tocó hace poquito con nosotros en una grabación que hicimos. Ah, la grabación que hicimos con Pablo Chile. ¿Ya? Hicimos un rap con Pancho Amat. Muy bueno eso. No sé si lo has escuchado, eso tienes que escucharlo. Ya. Se llama Aburrido. Aburrido. Ahora en Francia están haciendo el clip de esa canción. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, llegaron estos muchachos, organizamos dónde iban a vivir, los repartimos en las distintas casas, y ¿cómo se llama? Y bueno, y empezamos a formarlos, digo. Después de unos 2 o 3 días que dejamos para que lo recorrieran Santiago y conocieran un poco Santiago, empezamos a trabajar con ellos, y al cabo estuvieron 6 meses acá. 6 meses. Y armamos todo un curso con los INTI. Los INTI trabajaron con nosotros y los APARCOA también. Y los 3 grupos les enseñamos
cueca, le enseñamos zambas argentinas, le enseñamos todo un repertorio completo de música latinoamericana. Al final de eso hicimos un concierto en el Teatro Municipal, nada menos, con la cantata Santa María, interpretada por estos cubanos. Increíble. Y un grupo de canciones, digamos, que elegimos para ese recital. O sea, y los mandamos a Cuba de vuelta. Qué bueno. Y bueno, la cosa duró poco porque ellos empezaron a difundir estas cosas que habían aprendido, a cantarlas por aquí, por allá, la cantata, etc. Pero al cabo de poco tiempo volvieron a tocar la música de siempre, la música cubana. Yeah. Y como te digo, se transformaron en un excelente grupo de música cubana, ¿no? De Ustedes repente, todas cosas, grabaron muchas cosas, pero grabaron varias canciones, ¿no? grabaron varias canciones con nosotros. Sí, La Ramona, la Tribuna, varias. no, Unas 4 de haber grabado, 4 o 5. sí, Fue una cosa muy bonita. sí, sí. Bueno, ellos grabaron Y también con Marta Contreras, también hicieron un disco con Marta Contreras. claro, también hicieron un disco con Marta Contreras. Sí, No, sí, eran muy buenos músicos, excelentes. sí, sí. Eduardo, Y entonces está la cosa chilena, está la cosa latinoamericana. Ustedes le cantaron a Cuba, le cantaron a México, le cantaron a música andina, le cantaron también a Nicaragua, cuando ocurrió la claro, revolución sandinista, pero también le cantaron a Vietnam claro, y le cantaron a Angola. Yo me acuerdo de una canción increíble claro, que se llama Angola y que le canta que viva Angola, que viva el MPLA, el famoso grupo de liberación. claro. Y una cosa Sí, increíble, le cantaron al mundo entero. Y ustedes cantaron, a mí me parece que ustedes son el grupo más universalista, porque cantaron, por supuesto, en castellano, en inglés, en ruso, en alemán, sí, en quechua, claro, en italiano, en fin, o sea, y bueno, por supuesto, muchísimo en francés por el hecho de haber estado allá en Francia. Y claro, es increíble porque está esa cosa muy identitaria, muy latinoamericana, pero con una visión universalista, ¿cierto? claro. Sí, sí, porque yo creo que el exilio, bueno, nosotros siempre tuvimos esa vocación, ¿no? O sea, de relativización de los orígenes propios, digamos. O sea, apertura hacia todas las músicas, hacia todo lo... Viene, yo creo, de un espíritu, como tú dices, universalista, claro, que se reforzó mucho con el exilio, porque el exilio es una escuela de universalidad. Mm, Cuando tú eres exiliado, empieza a no ser de ninguna parte, o de cualquier parte también, ¿entiendes? Y el exilio chileno se esparció por muchos países y la gente empezó a adquirir las lenguas, las costumbres de los países donde estuvieron, lo cual significa que tú puedes ser de cualquier parte. Eso es un hecho. Ahora, tú eres de donde eres, pero bueno, esa es una circunstancia. Si la vida te lleva a otro lado, bueno, empieza a ser parte de ese otro lado, ¿no? sí, Si vas a dar a Angola en alguna ocasión de tu vida, por sí, alguna razón, sí.
de exilio forzado, por negocio, por lo que sea. Y Bueno, tú sin embargo, Eduardo, empiezas a ese asimilar el mundo, sí, a ese asimilar ese originalismo mundo. de Quilapayún, sin embargo, empieza mucho antes del exilio, porque de hecho el segundo disco que graban ustedes, junto a Víctor Jara, que lleva Claro, el curioso nombre de Canciones Folclóricas Latinoamericanas, donde en realidad hay canciones de todo el mundo, cantan en inglés claro, y cantan en hebreo. Y además claro. el disco Basta, no sé Sí, si el disco Basta o por Vietnam, graban, cantan en italiano también. Entonces, ese sí, en universalismo de italiano. ustedes empieza de antes, desde siempre está. Ustedes desde siempre Sí, son sí, es un grupo cierto. universalista. Sí, sí, es cierto. Tenemos ese aspecto. Sí, Bueno, y después, bueno, con con el golpe militar vino una crisis, ¿entiendes tú?, de política muy grande, porque necesariamente vino un proceso de autocrítica que se fue agudizando con el tiempo, ¿no? O sea, y que nos fue alejando paulatinamente de las postulaciones más, más, digamos, partidistas que teníamos en Chile, que era, como es natural, cuando tú estás viviendo un proceso exitoso, todo funciona y todo va hacia adelante, mucha esperanza, todo parece que tus sueños se van a cumplir. Pero cuando viene la derrota como la que vivimos nosotros, muchas cosas se caen al suelo, muchas, sobre todo aparecen todos los errores que se cometieron. Bien, necesariamente viene un proceso de autocrítica, no puede impedirlo, pues. Y resultó que caímos en Francia, donde a su vez, ¿no es cierto?, en los años, fines de los años 70, comenzó un gran proceso de discusión, particularmente sobre el estalinismo, mm, que es lo que se llamó el eurocomunismo, sí, ¿no? sí, sí. Eh, hubo un proceso muy, muy poderoso en Italia y en Francia, sobre todo, donde empezaron a aparecer los horrores del estalinismo, o sea, que fueron quizás tan horrores como los de Hitler, porque murió miles, millones de personas murieron inocentemente, digamos, por el proceso, la locura de este hombre. Y después, bueno, apareció el informe Khrushchev, que siempre nosotros habíamos tenido por un informe, digamos, una operación de la CIA, que no era cierto, ¿no? Fue editado por primera vez por la revista Life, y se difundió en América Latina. Entonces nosotros tendíamos a dudar de que esas cosas fueran realmente fidedignas, ¿no? Aparecían bien como operaciones anticomunistas para perjudicar a los partidos comunistas. Pero resulta que después fueron los propios comunistas franceses los que publicaron ese informe. Ya, Y me acuerdo que había un gran dirigente, creo que se llama Ehrenstein, no estoy seguro, pero algo así, tiene un nombre así. Y él entonces publicó esas cosas, publicó detalles de lo que fue el estalinismo,
Y al mismo tiempo en Rusia, en la Unión Soviética, como que vino con Brezhnev, vino una revitalización del estalinismo. O sea, un estalinismo sin Stalin, pero tan loco como el anterior, menos criminal, por supuesto, pero con cosas muy terribles, como los gulag, y todo eso empezaron a aparecer noticias. Y los partidos comunistas entraron en una crisis, en un proceso de discusión muy fuerte, digamos. Y ya la cosa se fue poniendo cada vez más difícil. El Partido Comunista parecía como un partido muy seguidista del Partido Soviético, muy poco distanciado de eso, y cometiendo errores graves, errores en relación con nosotros mismos, en relación con otros artistas. Por ejemplo, me acuerdo que había una revista que se llamaba Araucaria, Sí. donde aparecían cosas que era editada por los comunistas. Y en esa revista Araucaria se publicaron unos dibujos en un número, unos dibujos de un pintor, un famoso artista chileno residente en Madrid, que eran unos dibujos en que se representaba digamos, la violencia militar, ¿no? Bajo la forma de unas escenas como de violación, así, ¿eh? En que habían unos tipos monstruosos que eran como los torturadores y bueno, la figura de los cuerpos femeninos y todo eso, y con unos grandes falos y cosas así, que eran como una cosa en que el erotismo servía para el erotismo malsano, medio depravado, servía como denuncia política, ¿entiendes? Esa era como la... Bueno, y resulta que los rusos prohibieron la difusión de esa revista entre los comunistas chilenos que vivían en Rusia. Entonces esto generó una gran discusión y bueno, había muchos comunistas de la época que empezaron a poner en cuestión las políticas del partido, que además el Partido Comunista se desvió hacia postura de la vía armada, se creó ¿cómo se llama esto? El Frente Manuel Rodríguez, se entró como en una vía violenta, muy lejana a lo que había sido la política del Partido Comunista durante la Unidad Popular. Entonces, eso generó muchas dudas entre los intelectuales y me acuerdo que teníamos muchas discusiones y conversaciones con Gustavo Becerra, que Gustavo vivió un proceso igual, se podría decir, al nuestro, paralelo, ¿no? Que incluso vivimos juntos porque nos tocó, por ejemplo, viajar a Polonia juntos, era un periodo en que estábamos muy cercanos, así que vivimos muy en común toda esta crisis que nos llevó a él como a nosotros a dejar el Partido Comunista. Renunciamos a eso, no me acuerdo cuándo fue
creo que fue a comienzos de los 80, 81 por ahí, o antes incluso, y renunciamos a eso, y bueno, y se acabó todo, esa cosa, entramos en un proceso distinto, como que redescubrimos otro tipo de postura, con Mata, que fue muy importante para nosotros, y nos fuimos del Partido Comunista y nos independizamos, digamos, y empezamos una vida aparte con justamente ese concierto de donde sale ese disco que tú me mostraste. Sí, 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 sí. Ese disco, Darle al Otoño, proviene de la época en que nosotros hicimos ese recital muy especial en el Bobinó, Sí, en Montparnasse. yo estuve ahí. Estuviste ahí, claro. Sí, Que era además un recital, estrenaron la cantata América de Becerra. Ahí fue el estreno. claro, sí, pero ahí hicimos cosas muy curiosas. Por ejemplo, teníamos unos monos con Pinochet y la mujer Me acuerdo. sentados en el teatro. Y Teníamos al caballero. los discursos surrealistas que hacían. Claro, hacíamos todo un discurso surrealista. Bueno, Teníamos en el escenario el caballero con la mano en el pecho sí, del Greco. sí, sí, sí. En fin, teníamos Musicalizaron muchas cosas El discurso de Mata, que fue musicalizado por ustedes. de Mata, etc. O Sí. sea que vino un cambio artístico, no solo, o sea, el cambio político fue paralelo con un cambio artístico Sí, muy importante. O sí, 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 sea, fue una crisis sí, sí. de convicciones políticas que nos alejaron del Partido Comunista Mm. y al mismo tiempo digamos, una transformación de los contenidos y de la forma de presentación del Quilapayún. Mm. Cosa que, que a tu padre no le gustó. Justamente quería recordar una discusión, vamos, un encuentro de titanes. Yo tenía 14 años, una discusión en la cocina de la casa de mi papá entre tú y Volodya Teitelbaum. Y fue una cosa, Ah, era como un duelo de caballeros medievales, pero verbal, pero con así, pero hablando muy fuerte, así a grito y todo eso. Yo quedé muy impresionado, pero cada uno con su argumentación muy sólida, pero fue bastante impresionante ese no encuentro me acuerdo. de titanes en la cocina de la casa de mi papá, Rue de l'Amiral Mouchez, en el París 13, me parece, o París 14, Ya. no me acuerdo. Y fue en esa época. Y Sí, yo creo que tú le tuve increpabas, ¿no? ¿Qué unos pasa? Que ustedes encontrones con son estalinistas. Yo me acuerdo que tú le decías eso. Sí. ¿Qué le decía yo? ¿Cómo? ¿Qué le decía yo? Que, era ¿Qué un, dices tú que... que eran estalinistas. ¿Ah? Que eran estalinistas. Ah, sí, por supuesto. Claro, claro. Y bueno, a partir de ahí empezó una época muy interesante artísticamente, porque Claro, ahí empezó una colaboración muy intensa con grandes compositores, con Gustavo Becerra, por supuesto, con Orrego Salas, y también con claro. los pintores. Mira, para mí, este disco es una obra de arte integral. La nueva versión de la cantata Santa María de Iquique, en Francia, con dibujo de Roberto Mata, pintura de Claro, Roberto Mata. El texto claro, francés era de Cortázar, Julio Cortázar, claro, y el que sí, recitaba era Jean-Louis Barrault, una leyenda del claro, cine clásico y del teatro francés. O sea, este disco claro. es una obra de arte
completa, de arte claro, integral. Entonces ustedes empezaron a trabajar mucho con los pintores. Entonces está, bueno, Balmes, por supuesto, que ilustra muchas de las carátulas de ustedes. Hemos visto ese famoso puño, pero también está La Marche le Drapeau, ¿cierto? Ese disco, que claro. también es Sí, de Balmes, pero también tiene, si no me claro, equivoco, estaba Nemesio Antunes, claro. estaba Carlos Aresti, ¿cómo se llama? Mario Murúa. ¿Me puede hablar de eso, de todos esos pintores? Y por cierto, ¿quién hizo ese dibujo? Sí, ese es de Mario, de Murúa. Ah, de Murúa. Y ese estuvo pegado en el metro de París por todos lados. Cuando hicimos el concierto Ese afiche estaba en todas eh, partes. en el Cotonou, Él es el Trauco, claro. dice el Trauco Murúa, ¿no? Sí, Mm, sí. ya, No sé por qué se pone Trauco Murúa, pero es Mario Murúa. ya, Mario Murúa. Mario. Sí, Gracia es Barros muy también amigo, muy hizo alguna cercano. pintura ¿Ah? de. Gracia Barros también hizo lo de disco, Gracias, Barrio. si no me equivoco. Claro. Sí, sí, gracias, Barrio. Sí, sí. Y entonces, Gracias. pero sin Era embargo, la mujer el- de el- Van claro, que el falleció. pintor que más influencia tuvo con ustedes fue Roberto Mata, por su discurso surrealista. Claro, Era toda una sí, forma de ser, ¿cierto? claro. Sí, sí, que está muy bien retratada en el discurso de Mata, la importancia de él, digamos, y de su visión. Porque eh, nosotros eh, pensábamos, cuando éramos comunistas, siguiendo la línea un poco equivocada del partido, que la revolución tenía que ponerse, digamos, el arte tenía que ponerse al servicio de la revolución. Por así decirlo, lo que nosotros hacíamos tenía que tener como finalidad la lucha política. Y esa es una equivocación gigantesca, ¿no es cierto? Porque en realidad el, la propia revolución, ¿entiendes tú? No puede tener otra finalidad que cultural, ¿entiendes tú? O sea, la revolución no sirve si solo va a ser una revolución económica digamos, va a cambiar las condiciones para que la gente coma más y mejor, ¿no? Eso está muy bien, que coma más y mejor, pero eso es como olvidar cómo es la vida de los hombres, ¿entiendes? Tú, o sea, tú no vives para comer, es ridículo, eso es absurdo. O sea, tú vives para, 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 eh, para mirar películas, ir al museo, para leer una novela, o sea, para entrar en el mundo de la imaginación y del espíritu. Ese es el objetivo, ¿entiendes tú? Entonces, tú no puedes poner la cultura al servicio de la revolución, tienes que poner la revolución al servicio de la cultura, porque la cultura es la finalidad, ¿entiendes tú? Claro. Y esa inversión es la que nosotros llamamos la revolución y las estrellas. Sí, sí, sí. Eso es lo que hizo finalmente el partido y entrar en esta otra cosa que es probablemente más utópica que la anterior, ¿entiendes tú? Es Mm, más imposible, pero es más verdadera. O sea, lamentamos que sea más difícil de lograr una cosa como esa, sí, pero es lo único viable, es lo único humanamente justificable. sí, ¿Entiendes tú? sí, 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 Lo sí. demás es un huevada. Sí, eso fue Oye, un giro. 52. Sí, Lucha, es que me van a llamar por teléfono. ya, ya. Bueno, Eh,
Me parece que paremos y lo que podemos hacer es fijar otro día y Perfecto, seguimos la... perfecto, ¿Ah? perfecto. Perfecto, hemos llegado a la revolución y las estrellas, entonces hablaremos de todo lo que se ha hecho después, de los años 90 Claro. y Yo los años 2000 hasta hoy en día. te conté con Sí, muchas digresiones para todos lados, pero te conté más o menos cómo fue nuestra evolución política, sí, ¿entiendes? sí, 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 Hacia sí, dónde nos condujo. sí, Ahora seguimos en lo mismo, digamos, estamos en la revolución y la estrella. ya, Ese es nuestro punto, ¿no? Yo creo que de ahí no nos vamos a mover. sí, Políticamente, al menos, no. sí, sí, sí. Para mí, bueno, para terminar con esta primera parte, para mí hay un momento, bueno, vamos a hablar de lo que pasó en los años 90 y después, pero yo asistí a un concierto de ustedes el año 2003, si no me equivoco, que titulado El Reencuentro. Y fue realmente ¿Qué así, tal? muy emotivo, muy emocionante en el Teatro Nescafé de las Artes, y fue como una resurrección, porque volvieron los Quilapayún de antes, con los ponchos negros, se reintegraron Claro, antiguos miembros que se habían ido hacía mucho tiempo, incluso antes del golpe, y además claro, entró el hijo de Willy O'Dow, como sabemos, que murió asesinado en plena calle de una manera trágica por un delincuente en plena calle en Santiago, poco tiempo después de volver del exilio. Y entonces entró su hijo, el Ismael, que tiene un timbre de voz muy parecido al del padre. Entonces realmente fue muy emotivo, fue como una resurrección. Y además interpretaron las canciones de antes, el canto del cuculí, canciones antiguas, ¿no? Y además, sí, en la primera o la segunda parte, no me acuerdo, interpretaron la cantata, en presencia del maestro Advis, que estaba muy viejito, pero estaba ahí en el escenario con ustedes. Y el sí, recitante, sí. él era el hermano de Héctor Dubochel. Entonces era como muy Claro. emotivo, era como volver a las raíces. Fue ¿Y muy qué emotivo pasó ahí? ese reencuentro. Sí. Uh, Ahora, no fue en el Teatro Nescafé, fue en el Teatro Teletón. A Teletón, ¿verdad? Cierto, cierto. Ahí fue. Bueno, Muy hablaremos de bonito. eso. Hablaremos de todo eso la Ah, próxima vez. sí, fue genial. Sí, sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por todos esos recuerdos, esos testimonios, esa información. Y bueno, y seguimos hablando cuando tú puedas, ya nos ponemos de acuerdo por WhatsApp, nos mandamos un mensaje y nos daremos una nueva cita para concluir esta No hay conversación. ningún problema. ¿Eh? Muchísimas Los gracias. miércoles, los miércoles buen día para mí. Perfecto. Entonces podría ser el miércoles de la próxima semana. Ya lo vamos confirmando. Ya, nos confirmamos. Maestro, Ya, pues una vez, muchísimas gracias. te Un quiero. abrazo grande. Chao. Chao, chao. Hasta pronto.